Los pobres no deberían tener hijos. Esta es una afirmación inquietantemente popular en algunos círculos de internet. Hoy veremos qué argumentos esgrimen quienes apoyan esta idea y luego analizaremos por qué son tan cuestionables. Llevamos tiempo haciendo videos como el de hoy en el que hablamos del tema de la pobreza. Y quiero decir que creo que es un tema importante de tratar porque, como ya he dicho, mucha gente tiene ideas algo distorsionadas sobre qué implica ser pobre y qué causas hay detrás de este fenómeno. Y cómo puede la sociedad resolver este problema si realmente no entiende de qué va el problema. Pero dejemos de dar vueltas y veamos un video que ilustra bien esta posición de la que hablamos hoy, que nos llega de TikTok, la red social que logró lo impensable, hacer que YouTube parezca una fuente de sabiduría y cultura. La gente pobre no debería tener hijos. Estoy preparada para todo el hate, todos los comentarios, todos los dúos que me digan clasista, todo lo que ustedes quieran. Pero yo voy a utilizar mis redes sociales para dejar de normalizar la pobreza y dejar de romantizarla. Ser víctima de un sistema y de un país donde no hay oportunidades para progresar es una cosa. Que las oportunidades en la vida se definan por tu color de piel, tu género o donde naces, hace que tú no seas pobre porque quieres, sino porque eres víctima de un sistema capitalista donde solo unos cuantos se ven beneficiados. Pero que no seas culpable de nacer pobre y de no tener las oportunidades de crecimiento que otros sí, no significa que no eres responsable y culpable de seguir manteniendo esa pobreza en el tiempo, trayendo hijos para los cuales claramente no estás preparado en mantener. A ver, a la argumentación de esta chica yo la llamo un Hindenburg. La cosa empieza bien, levantando vuelo plácidamente, y de repente todo acaba envuelto en una horrible llamarada infernal. Se escuchan gritos de dolor y agonía y alguien vocifera: "Oh, the humanity". O sea, ella entiende que la pobreza es un problema estructural y que no es responsabilidad de quien la padece. Bien, pero luego dice que perpetuarla sí es responsabilidad de quien la padece, lo cual se siente un poquito contradictorio. No debería ser el Estado, el gobierno, el sistema, la sociedad o como lo llames el responsable de que esos niños tuvieran las oportunidades que sus padres no tuvieron. En fin, para ella no es culpa de los pobres ser pobres, pero es culpa de los pobres que haya más pobres. Pero veamos con más detenimiento qué razones alegan quienes consideran que los pobres no deberían tener hijos. Como tener hijos es costoso y las personas pobres no tienen los recursos suficientes, esos hijos serían más propensos a carecer de alimentos, ropa, atención médica y educación adecuadas. Si esos niños no reciben una alimentación, una educación y una atención médica adecuadas, no solo experimentarán gran sufrimiento a lo largo de su crecimiento, sino que acabarán perpetuando el ciclo de la pobreza en el futuro, convirtiéndose en una carga para el Estado y la sociedad. Ojo, estas palabras no son mías, no me mires feo. Sin olvidar que crecerán más expuestos a la violencia, la delincuencia, el uso de drogas y toda una serie de problemáticas que tienen un impacto severo en su desarrollo. Solución: cerrar la fábrica de muchachitos y asunto resuelto. Pero algunas preguntas que me surgen, y debo decirlo, todas muy incómodas. ¿Quién determinaría quién tiene derecho a tener hijos y quién no? ¿Qué criterios se usarían para tomar estas decisiones? ¿Quiénes serían los responsables de implementar y hacer cumplir estas políticas? ¿Se multaría a quienes tienen hijos siendo pobres? ¿Irían a prisión? ¿Se obligaría a las mujeres a abortar? ¿Habría que esterilizarlas? Uy, aquella no suena tan sencilla la cosa y hasta tiene un tufillo nazi. Porque sí, Hitler mandó a esterilizar a gente que consideraba que no debía tener hijos. En su caso, eran personas con distintos tipos de enfermedades, pero no deja de haber un razonamiento similar detrás. La idea de que hay personas que no son aptas para tener hijos. Siempre se puede pensar que quienes dicen que los pobres no deben tener hijos no han ido tan lejos ni han concebido alocados planes de esterilización masiva ni nada por el estilo, que simplemente están manifestando una especie de expectativa de sociedad ideal en la que los pobres, conscientes de su situación, deciden por cuenta propia no tener hijos porque anteponen el bienestar colectivo a sus deseos egoístas. Y como la sociedad ha hecho tanto por ellos, lo menos que pueden hacer es sacrificar sus planes de vida y no traer más gente como ellos al mundo. Pero a ver, que pedirle amablemente a los pobres que no tengan hijos no deja de ser un intento de injerencia en sus vidas, además de una posible violación de sus derechos humanos. Y esto no es solo un decir. Literalmente, decirle a alguien que no tenga hijos es intentar violar un derecho humano. Sí, tener hijos es un derecho humano. El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU pone: 1. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil, o sea, en edad de casarse, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia.
Pero bueno, puede que nada de esto te satisfaga y aún así pienses que lo más lógico, sin obligar a nadie, sin llevarse a nadie preso, sin montar una maquinaria horrible de represión social, sería que los más pobres no tuvieran hijos. Y no entiendes por qué, mientras menos recursos tiene una familia, más muchachitos trae al mundo. En este otro video de TikTok nos explican más razones de por qué es una mala idea tener hijos siendo pobres, al menos en Estados Unidos. Los pobres no deberían de tener hijos y antes que quieras cancelarme, te explico por qué. Especialmente aquí en Estados Unidos hay muchas personas de bajos recursos, de clase trabajadora, que tienen hijos sin mirar las consecuencias de lo que puede traer en el futuro. ¿Qué pasa cuando una persona pobre o de clase trabajadora que se dedica 12 horas a trabajar tiene múltiples hijos? ¿Quién realmente está criando a esos hijos? En mayoría de los casos son sistemas de guarderías o niñeras, en otros casos son sistemas educativos que no están funcionando y en peores casos hay incluso niños criando niños. Y la realidad es esa, si trabajas de 12 a 16 horas al día no vas a tener el tiempo necesario para educar y darles un ambiente correcto a tus hijos. Bueno, a ver, planteado así, suena como que tienen hijos por un simple capricho egoísta, que no piensan bien, cuando en realidad el tener hijos obedece a un montón de razones diferentes. Para entrar en este tema hay que entender cómo es que esta gente llega a tener hijos. O sea, no me refiero a lo que estás pensando, sino por qué hacen lo que hacen para tener hijos. Si estás pensando que lo hacen porque toman un par de cervezas mientras escuchan Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart y luego la cosa se pone caliente, estás terriblemente equivocado. Ya nadie oye a Rod Stewart. Boomer. A ver, hablando en serio, las razones por las que una familia de clase baja tiene hijos no son las mismas que las de una de clase media o de clase alta. Así que juzgar a los pobres porque no basan su planificación familiar bajo criterios que no solo no conocen, sino que no funcionan para ellos, no tiene mucho sentido. Sé que esto parece una clase de bachillerato sobre planificación familiar, pero quédate conmigo que esto va a ser más interesante. Pero antes de seguir, recuerda suscribirte, dejarme un comentario y un me gusta, pues es la mejor manera de ayudarme a seguir haciendo videos de pensamiento crítico, escepticismo y humor sobre temas sociales, religiosos y de actualidad. Al igual que para los católicos, nuestro día sagrado es el domingo, que publicamos video, y también los jueves o los viernes. Todo depende, a veces publicamos también los martes, pero tú igual métete compulsivamente en el canal a ver si hay novedades. Es más adictivo que la cocaína, solo que no hace daño. Seguimos. Son varios los factores que pueden influir en la planificación de una familia de bajos recursos. El primero, quizás no conocen o no pueden pagar por métodos anticonceptivos. Ya sabes, no todos recibimos buenas clases de educación sexual y aunque así fuera, quizás no tienen los medios para conseguirlos. Y aunque sepan usarlos y puedan comprarlos, tenemos factores culturales e incluso religiosos que afectan estas decisiones. Los musulmanes, los católicos más ortodoxos y algunos protestantes consideran a los hijos como una bendición o incluso un deber. Si eres pobre y naces en el seno de una de estas religiones, te enfrentas a una serie de pautas culturales muy difíciles de romper. Hay comunidades de bajos recursos donde tener hijos, y muchos, es parte del status quo. Recuerdo hace muchos años en Venezuela que una señora humilde que conocía se extrañaba porque a mis 22 años no me había casado ni había tenido hijos y que estaba preocupada porque una nieta suya de 19 años no había tenido su primer hijo. Y sí, ella ya estaba casada. Una madre pobre no se sienta a pensar, ¿tener otro hijo o ahorrar mucho para montar un negocito, prosperar y salir de la pobreza? O quizás estudiar en la universidad, sacarme una carrera y conseguir un buen trabajo para luego tener una familia. No funciona así. Probablemente no conseguirá dinero suficiente para un negocito. Probablemente no tiene las herramientas para montar uno y probablemente no será capaz de entrar en la universidad porque ha recibido una educación digna de la primaria de Springfield. ¿Qué le queda para subsistir? ¿Trabajar duro para salir de abajo? Seguramente trabaja en la economía informal como alrededor de la mitad de los latinoamericanos. Así que olvídate de prestaciones sociales, cajas de ahorro, fideicomisos, vacaciones pagas, seguro privado o estabilidad laboral. Esta señora trabaja al día para sobrevivir, así que decide tener hijos para mejorar su economía. Así es, si se trata de una familia pobre en un entorno rural, en un país subdesarrollado, probablemente tener muchos hijos les sea de gran ayuda para realizar toda clase de labores que les permitan subsistir, recolectar agua, realizar trabajo de campo, cuidar animales. Y lo mismo puede aplicar para quienes viven en ciudades. Mientras más grande la familia, más posibles fuentes de ingresos surgen con el tiempo.
Y si te estás llevando las manos a la cabeza porque el trabajo infantil es totalmente reprobable, es necesario entender el contexto. Claro que ningún niño debería trabajar, pero estamos hablando de familias a las que no les queda mucha opción. Es el sistema lo que las empuja a esta situación. De hecho, la idea de tener hijos para contar con más gente que ayuda a sostener a la familia es de vieja data, tan vieja como la aparición de la agricultura misma. Lo de tener hijos no tenía nada que ver con esta idea moderna de llevar a cabo nuestro lindo proyecto de vida. Antes, si no sembrabas, no comías. Y para sembrar y comer todo el año hacían falta muchas manos. Así que había que parir muchos muchachos, muchos. Porque además, en el camino, se morían unos cuantos y había que sustituirlos. Una historia fea, pero real y que todavía hoy persiste en muchas partes del mundo. Pero ahora surge un giro inesperado en la trama. Los pobres están empezando a tener menos hijos. Y no porque vieron un par de videos en TikTok y comprendieron mejor su situación. Existe un factor clave que ha ayudado a reducir la tasa de natalidad en todo el mundo, incluso en países muy pobres. El aumento del PIB. A medida que aumenta el PIB, la tasa de natalidad disminuye. Hay varias razones por las cuales esto puede ocurrir. Cuando las personas tienen un mayor acceso a la educación y a mejores empleos, a menudo desean tener menos hijos. Eso se debe a que la crianza de hijos alcanza un costo más elevado en términos de tiempo y dinero. En general, a medida que las personas se vuelven más ricas, tienden a tener menos hijos. Y esto suena un poco raro, ¿no? No se supone que los ricos por tener más dinero deberían tener más hijos. Digo, bajo la lógica que aplican quienes dicen que los pobres no deberían tener hijos. La respuesta es que no. Que el tiempo que ha dedicado una persona para estudiar, formarse y conseguir un trabajo cualificado choca directamente con las ganas o la necesidad, o como queramos llamarlo, de tener hijos, porque tenerlos ciertamente cuesta plata y tiempo. Y esto afecta particularmente al género femenino, que por cuestiones biológicas se lleva la mayor parte del costo. Pero cuando hablamos de una mujer pobre, pues esta a duras penas se habrá sacado el bachillerato, no tiene un trabajo cualificado y su tiempo no es tan valioso, ojo, en términos económicos, como el de una mujer con una mejor educación. Así que tener hijos para ella no tiene el mismo costo que para una mujer de una clase más alta. Así pues, gracias a que el PIB de todo el mundo ha ido creciendo, sobre todo en países en vías de desarrollo, las mujeres más pobres han ido ganando mayor acceso a la educación y han ido teniendo más oportunidades en el mercado laboral. La consecuencia es que en los últimos 70 años la tasa de natalidad ha ido bajando fuertemente en absolutamente todos los países del mundo, incluidos aquellos que son extremadamente pobres y donde siempre nos imaginamos que todas las madres pobres son madres solteras con 9 hijos a su cargo. Esto está cambiando, como lo demuestran varios estudios consultados para este video que puedes ver en la descripción. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la gente pobre deja de tener hijos en el momento en el que empieza a tener mejores oportunidades. Solo si el sistema ofrece una educación apropiada, solo si hay mejores oportunidades laborales y mayores ingresos, lo de tener hijos se vuelve un tema opcional. Así que en vez de exigirles a los pobres que dejen de tener hijos, hay que exigirles a los gobiernos que les den más oportunidades. En pocas palabras, no es que la gente empiece a tener plata cuando deja de tener hijos, es que la gente deja de tener hijos cuando empieza a tener plata. Gracias por verme y si te gustó el video no te pierdas este otro en el que analizamos otros casos de TikTokers que odian a los pobres. Chao.